van a ver esta noche si es del hijo o de los hijos perdidos, porque en las primeras dos parábolas casi nosotros podemos imaginar que se refieren a personas que están fuera y que Jesús los está buscando, pero en la parábola que se conoce como del hijo pródigo, Jesús está hablando de alguien que estaba en casa. Y esta noche yo creo que va a ser para nosotros importante, hermanos, reconocer cómo podemos nosotros como iglesia actuar cuando alguien se ha extraviado. Que eso no es algo extraño, eso es algo común, eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Y también es algo que nos puede suceder a nosotros, porque van a descubrir o vamos a descubrir cosas interesantes en esta noche. La parábola que se conoce como del hijo pródigo, Lucas capítulo número 15, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos en este momento. Lucas 15, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía, ¿cuántos hijos, hermanos? ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Y saben que por alguna razón toda la vida, tal vez ustedes han estado escuchando solamente de un hijo, nada más. El énfasis, el enfoque solamente ha sido en el hijo que se fue de casa. Pero la parábola dice, un hombre tenía ¿cuántos hijos? Tenía dos hijos. Y lo que es interesante es que el hijo que se había quedado en casa también estaba perdido. Escuchen eso, hermano, porque esta parábola es para la iglesia, Esta era para los fariseos, los que tenían el conocimiento de la ley de Dios. Ellos creían que estaban salvos, y a través de esta parábola Jesús les muestra que estaban perdidos adentro de la casa. Porque mira, cuando uno hace una campaña evangelística, uno siempre piensa en los de afuera, entre comillas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, hay que ir a traer a los de afuera, hay que ir a rescatarlos. Y nosotros pensamos que estamos todo bien y bonito. Pero la Biblia dice, un hombre tenía dos hijos. Y hermanos, en esta noche, no se asuste, amárrese su cinturón. Usted y yo podemos estar perdidos adentro de la iglesia. ¿Sí? No digan amén a eso. Pero es cierto, es real. Ahora, noten eso, un hombre tenía dos hijos. El versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, el menor, el más débil, tal vez lo pondríamos hoy, el más inquieto, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces lo que sigue, hermanos, no es un padre normal en esa época, ni tal vez ahora. Porque si ustedes notan, dice, Padre, dame los bienes que me corresponden. Tal vez ahora en nuestras sociedades sí estamos acostumbrados al concepto de la herencia. Pero en esa época, hermanos, que un hijo viniera a su padre y le dijera, papi, dame mi parte, dame mi herencia, era como decirle, mira papá, ¿y por qué no te has muerto? Si te hubiera muerto ya tendría lo que es mío. Entonces ustedes se imaginan a un padre oriental que su hijo le está pidiendo esto, ¿cómo hubiera reaccionado ese padre? Hermanos, agarra la chancleta, que en ese tiempo sí eran de cuero puro, y se lo hubiera dejado ir, o la vara, o algo, una piedra, o una bofetada, o lo hubiera sacado de la casa y le hubiera dicho, hijo malcriado, ¿cómo me estás pidiendo eso? Estás deseando mi muerte. Ahora, hermanos, nosotros hemos leído esta parábola muchas veces. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Costa Rica, entré a la librería una vez y comencé a leer una revista y me sorprendí que decía, Jesús es un buen musulmán. Por supuesto no era una revista adventista, entonces yo me extrañé y dije, bueno, ¿qué significa eso? Y citaba la parábola de Lucas 15, conocida como del hijo pródigo, y decía que en esta parábola el hijo viene, nos estamos adelantando un poquito para que entiendan ustedes el concepto. El hijo viene y se va de la casa y regresa, es salvo,
es encontrado, se ha perdido, ha sido encontrado, pero no hay expiación, no hay cruz. Si ustedes ven en la parábola, no se menciona la cruz, no se menciona la expiación, no se menciona que hay sacrificio. Entonces dice, Jesús es un buen musulmán, que tú solo te vas de casa y regresas y no hay que pagar ningún precio. Pero ustedes van a notar en la parábola en esta noche, hermanos, que no es así. Aquí hay un precio enorme que el padre tiene que pagar para que su hijo pueda regresar a casa nuevamente. Pero cerrando el paréntesis, continuemos. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Papi, ¿por qué no te has muerto? Si te hubiera muerto, ya todo esto sería mío. Pero ahora noten lo que sigue, hermano. Y la Biblia dice, y les repartió los bienes. ¿A quiénes les repartió los bienes? ¿Solo al menor o también al mayor? A los dos, hermano. Un hombre tenía 2 hijos, recuerde bien, porque muchos pasan por alto ese aspecto de la historia. Y siempre nos concentramos en aquel que se va de la casa, en el que visiblemente está mal, en el que anda en vicios, en el que sale de la iglesia. Y nosotros permanecemos en la iglesia y pensamos que estamos bien, cuando podemos estar también en peligro, podemos estar también mal. Y le repartió los bienes. Ahora, ustedes de seguro han escuchado de la historia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que sí puedo estar seguro en esta noche, mis hermanos, es que lejos de la casa del Padre no hay felicidad. Lejos de Dios no hay alegría. Lejos de Dios no hay verdadera vida. No se puede. Este joven fue lejos de la casa de su padre. Creyó que todo estaba bien. Pero ¿qué sucedió? Cuando todo lo hubo malgastado, las cosas se le acabaron. A este joven se le olvidó que lo que tenía provenía del Padre. Este joven vio a su padre solamente como un cajero automático para que le diera nada más. Hermano, es terrible pensar cuántos de los seres humanos están malgastando los dones que Dios les ha dado. Porque la Biblia dice que todo don viene de Dios. Dios es el que da la vida. Dios es el que da la salud. Dios es el que da las cosas. Nada sucede en este mundo sin que Dios no lo permita para que suceda. Y este joven se le olvidó que todo lo que tenía era debido a su padre. Es triste cómo muchos andan malgastando los dones que Dios les ha dado. Es triste ver cómo en el mundo las personas viven para las cosas materiales nada más, olvidando que un día todas esas cosas se van a terminar, se van a gastar. Pero aquel que permanece en Cristo tiene vida eterna. Alabado sea Dios. Porque Dios quiere darnos mucho más que solo para esta vida. Este joven ignoró en ese momento que su padre tenía mucho más para él. ¿Cuántas personas ahora están desperdiciando los recursos, los bienes que Dios le ha dado? Pero simplemente eso no va a durar para siempre. Aún la vida que tú y yo tenemos en esta tierra es limitada, mis amigos, es limitada. Miren, no importa cuántos años tengamos en esta tierra, sabemos que no vamos a pasar, tal vez pocos pasarán de 100 años, pero yo creo que la mayoría no, y no es que quiero asustarlo ni asustarme a mí mismo, pero es la realidad, es la realidad. Hermanos, sin Cristo no hay verdadera vida. Las personas han olvidado que Cristo es la fuente de la vida. Que cuando el ser humano cayó en pecado en el Edén, nos desconectamos de la vida y entonces continuamos sobreviviendo un poco, pero que eso no nos garantiza una vida eterna. Y es ahí donde el hombre está intentando ver cómo encontrar una vida eterna. Y entonces hasta han inventado la teoría de la inmortalidad del alma, que cuando una persona muere, el espíritu sale y anda por ahí y continúa viviendo para siempre. Y cada cultura tiene su filosofía con respecto a esto. Y allá en la India y todo eso dice, mire,
tú hasta en la otra vida te reencarnas en uno de los animales. Por eso ellos no tocan la vaca ni nada de eso. Y dicen, no, porque puede ser tu abuelita, puede ser tu antepasado que está ahí en ese animal, porque el ser humano quiere vivir para siempre, pero ninguna de esas opciones ofrece verdadera vida. Solamente Cristo Jesús. Porque Él dice, mira, si tú crees en mí, aunque tú mueras, vas a volver a vivir. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios, hermanos. Eso es verdadera vida en Cristo. El ser humano olvida que sin Cristo se puede estar vivo, pero en realidad se está muerto. Porque el que tiene al Hijo tiene ¿qué cosa? Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios en su corazón no tiene la vida. Porque la vida es una persona, la vida es Cristo Jesús. El ser humano dice, bueno, vida es cuando tu corazón está latiendo y tú estás respirando. Eso es vida. Pero eso es parte de la vida, hermanos. La vida en verdad es una persona, la persona de Jesucristo. Y por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú estás en la casa del Padre, tú tienes los dones, no los dones limitados. Cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes los dones ilimitados, así como Dios es ilimitado. Porque el amor de Dios permanece para siempre. Pero este hijo probó lo que era vivir lejos de la casa del Padre. Y las cosas comenzaron a terminarse, a acabarse. Los amigos comenzaron a irse. Ahora se encuentra solo con su realidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hago para sobrevivir? No tenía mucha experiencia en el trabajo, así que va a hacer algo que los judíos, hermanos, en esa época consideraban detestable, y que era hasta cuidar cerdos. Hasta ahí llegó. Y no solamente eso, sino hasta desear comer lo que comían los animales. Terrible, mis hermanos. El ser humano sin Cristo, recuérdate, lejos de la casa del Padre no hay vida verdadera, no hay felicidad verdadera. La felicidad verdadera se encuentra solamente en Cristo Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hace este joven? ¿Qué hace cuando tú has desperdiciado todo? ¿Qué haces ahora cuando ya no tienes nada? Y entonces aquí viene algo, mis hermanos, que muchos han pasado por alto, el sacrificio del Padre. Porque este joven está allá, viendo que no tiene nada, viendo que todo se acabó, viendo que solo le queda prácticamente la muerte, pero no quiere morir. Ayer vimos que el ser humano quiere ser salvo. ¿Qué hago para ser salvo? Quiero vivir, quiero ser feliz, pero no sé cómo. Y entonces de repente este joven se recuerda que en la casa del Padre siempre hay provisión. Porque este Padre, que fue tan bueno que le dio a su hijo lo que quería, porque le dio libertad, este Padre no representa a un Padre humano, normal, terrenal. Este Padre representa a Dios, hermanos. Y entonces llega el momento que este joven, dice la Biblia, que vuelve en sí. La pregunta es, ¿qué hizo a este joven desear volver a la casa del Padre? ¿Será que fue el hambre solamente? Hermanos, si saben que la respuesta es no. La respuesta es no. Porque lo que en realidad a este joven hizo volver a la casa del Padre fue el amor de su Padre. Si este joven hubiera sabido que su Padre no le amaba más, este joven jamás regresa a la casa del Padre. Toma nota de eso. Lo único que nos puede hacer volver a Dios después de los fracasos que tenemos en la vida es saber que Dios nos sigue amando. Que no importa cuántas veces hemos desperdiciado sus dones, pero Él todavía nos sigue amando con amor eterno. Hermanos, y es por eso que el camino de la salvación es el camino de la felicidad. Y es por eso que el evangelio que la iglesia predica al mundo
es el evangelio de las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Nunca es de condenación, nunca es de condenar a nadie, porque la Biblia dice que Dios amó al mundo. Para mí es algo extraordinario el saber que Dios te ama y que Dios me ama incondicionalmente, no importa lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Y este joven comenzó a pensar en el amor del Padre, y eso fue lo que lo trajo de vuelta, solo el amor del Padre. Porque yo te voy a decir algo, el otro hijo que estaba en la casa no había entendido el amor del Padre. Porque cuando nosotros leemos más adelante en la historia, nos damos cuenta que él le reclama al papá y le dice: papi, yo estoy aquí y tú no me das nada. Mira, y yo estoy aquí y todo el tiempo y no has hecho fiesta para mí. Este joven no ha entendido que es el amor lo que lo mantiene, hermano. Yo no sé qué te mantiene a ti en la iglesia. Voy a decir algo un poquito más atrevido. Pero saben que hay una iglesia que muchos admiran, y tal vez el acto es de admirar, que ellos van de casa en casa, en parejas, tocan las puertas de las casas y uno dice: wow, qué admirable, cómo quisiéramos que los adventistas fuéramos de esa forma. ¿Sí? Pero quiero decirte algo. ¿Sabes que cuando uno estudia cuál es la razón por la que estas personas hacen eso? Hermano, realmente yo no quiero que sea así. Debería ser por amor, pero ellos lo hacen para escapar de la condenación final, porque lo que los motiva es el miedo. Si no hacemos esto, entonces vamos a ser condenados. Y Dios no quiere que tú lo sigas por miedo. Dios quiere que tú lo sirvas por amor. La Biblia dice: gustad y ver qué bueno es quién. Qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hermano, ¿ha gustado el amor de Dios en tu vida? ¿O estás aquí como el hijo que se quedó en la casa, pero renegando, viendo al otro cómo desperdicia los bienes, y tal vez tú quieres estar allá con él, pero no te atreves? Pero estás en la casa del Padre renegando, condenando a otros, criticando a otros, impidiendo que otros logren el camino de la salvación. La verdad que los dos hijos de este hombre estaban perdidos, uno fuera de la casa y el otro adentro de la casa. Pero el que estaba fuera volvió en sí, pensó en el amor de su padre, y entonces dijo, el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y este hombre de repente dice: ya sé, voy a regresar a la casa de mi padre, pero ya no voy a regresar como hijo, voy a regresar como siervo, porque voy a pagar la deuda, voy a pagar lo que me comí. Y en esa cultura, hermanos, era interesante. ¿Saben que si el hijo deseaba regresar a la casa del padre, tenía que pagar todo lo que había desperdiciado? Pero no tenía nada, no llevaba dinero en su alforja, no tenía cómo pagarlo. Entonces él dijo: bueno, voy a convertirme en un esclavo para siempre. Y saben que en ese momento todavía él no ha cambiado su situación, porque eso solo lo pensó. ¿Saben cuándo comenzó él a cambiar su situación? Y el versículo 20 lo enfatiza: entonces se levantó y fue a su padre. Noten eso, hay dos momentos. Un momento él piensa: voy a levantarme y voy a ir, y hasta hace un discurso. Pero mira, si este joven se queda solo con su pensamiento y no existiera el versículo 20, entonces se levantó y se fue. Si este joven no se levanta y va, este joven hubiera continuado perdido. ¿Cómo dice el dicho? El camino al infierno está empedrado ¿de qué cosa? De buenas intenciones. No sé si lo han escuchado. Hermanos, hay muchos que solo nos quedamos en buenas intenciones. Voy a hacer esto, pero no lo hacemos nunca. Y este joven lo pensó,
Pero no se quedó solo con su pensamiento. Este joven se levantó y entonces comenzó a caminar en la dirección de su padre. Ayer vimos que eso se llama arrepentimiento. Cuando tú comienzas a caminar en el camino de la salvación, en el sentido contrario de la perdición, entonces ahí tú estás siendo salvo. Pero si no te mueves, hermano, si no te movilizas, si solo lo piensas, si solo dices, qué lindo todo, pero no te mueves, no estás en el camino de la salvación. Aquí es una lección para nosotros, que muchas veces nos quedamos solamente con el deseo, voy a hacer algo, pero no lo hacemos nunca. Y este joven dice, entonces se levantó y fue a su padre. Allí comenzó a cambiar su vida, allí comenzó a cambiar su situación, cuando se levantó y fue, cuando puso en acción. El éxito más grande de Satanás, mis hermanos, y ustedes tal vez hasta han escuchado una historia, que una vez el diablo reunió a sus ángeles malos y les dijo, mire, ¿cómo hacemos para conquistar al ser humano para que se pierda? Porque si le decimos que la Biblia no es cierto, ya lo hemos intentado muchas veces, hemos quemado Biblia y que no se lea y no sé qué, pero el ser humano siempre va y busca a la Biblia. Ya hemos intentado cerrar las iglesias y no funciona, o sea, algunos sí, pero no funciona en la mayoría. Y dice que entonces uno de los ángeles malos experimentados levantó su mano y dijo, miren, ya sé, vayamos a la tierra, digámosles a las personas que sí hay un cielo, que la Biblia es correcta, que hay que orar, que hay que ir a la iglesia. Y ya lo estaban viendo con sospecha, bueno, y este se convirtió. Y entonces, y dice, esperen, pero digámosle que todavía no acepten, que hay tiempo. Hermanos, si al diablo le pareció esa idea, y él ha salido por el mundo diciéndole a las personas, mira, esto es cierto, sí, ve a la iglesia, ve una noche, ve a la campaña, ve al culto, pero todavía no te apresures, todavía no tomes una decisión. Y eso le ha funcionado al enemigo. ¿Sabes por qué razón? Porque las personas no están diciendo un no, pero tampoco están diciendo un sí. Se quedan nada más con la intención. Pero con la intención no hay cambio, hermanos. Con la intención no cambia nada. La intención es parte del proceso, pero no es todo. Ahora tienes que venir y poner en práctica. Y entonces este joven viene y dice, entonces se levantó y fue a su padre. Y allí su vida comenzó a cambiar. Ahora la Biblia dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. La pregunta es, ¿por qué su padre corrió para abrazar a su hijo? Porque en esa cultura, y aquí vienen mis hermanos para refutar que Jesús es un buen musulmán, porque en esa cultura, si los aldeanos miraban primero a este joven que venía sin nada, habiéndose acabado la herencia, y si lo veían, y entonces lo rodeaban y lo cuestionaban, y decían, no, yo me acabé todo, pero no traigo nada. Entonces ahí mismo lo apedreaban los vecinos, imagínense. Pero si el padre llegaba y lo abrazaba, entonces los vecinos no hacían nada. Ahora, el padre tuvo que ser humillado dos veces. Cuando tuvo que vender todo para darle las cosas a su hijo, estando él en vida. Eso era una humillación, hermanos. Y la otra vez cuando él va y corre en público, en esa cultura, correr en público no es para una persona de estatus en la sociedad. Eso es una humillación, es un sacrificio. Así que lo que podemos ver, que este hijo fue salvo, no por la decisión que él tomó, fue salvo porque su padre lo cubrió con su amor.
Hermano, y entiende esto una y otra vez, que lo que salva al ser humano no es lo que nosotros hacemos, ni aún nuestra decisión que hacemos por Cristo. Eso es correcto, pero la decisión que yo hago por Cristo es lo que hace que Cristo venga, me abrace, me rodee con su amor, me ponga su manto de justicia y entonces aparezco ante el trono de Dios, como si nunca he pecado, y por eso puedo ser salvo. No hay nada en el ser humano que lo recomienda, hermanos. No hay nada. Aunque hayamos hecho el esfuerzo para venir esta noche, eso no nos salva. Eso no nos salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. Cristo y su justicia, Cristo su manto. Él es el que nos salva. Claro, tú tienes que dar un paso, tú tienes que tienes que moverte, tienes que llegar al lugar donde Dios puede salvarte. Pero quien salva realmente es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el Padre entonces hace una gran fiesta. Ya vimos que el Padre tuvo que sacrificarse, tuvo que humillarse. Este Padre tuvo que poner a un lado su orgullo como Padre para poder rescatar a su Hijo. Es lo que Dios hizo, mis hermanos. En Filipenses el capítulo 2 dice: haya pues esta mente que hubo también en Cristo, quien aunque era Dios, no quiso ser igual a Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó la forma de siervo. Y fue hecho semejante a los hombres, hermanos, y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Para que Jesús pudiera salvarte, Él tuvo que humillarse, hermanos. Miren, aún si Jesús hubiera tomado la naturaleza de Adán antes del pecado, escuchen eso, Elena de White habla de eso y es interesante. Dice: aun que Jesús hubiera tomado la naturaleza humana de Adán antes del pecado, hubiera sido una humillación. Aún con la naturaleza de Adán cuando era todavía santo, hermano, cuando todavía no había comido del fruto, hubiera sido humillación, porque Jesús era Dios, era el creador, es el que hizo todo el universo. Y aun que se hubiera hecho como Adán en su perfección, eso hubiera sido humillación. Pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que Jesús toma la naturaleza humana, no cuando Adán era perfecto en el Edén, la toma 4000 años más tarde, cuando la humanidad estaba en su punto más bajo. Alabado sea Dios. Hermanos, el amor de Dios es grande, es grande. ¿Cómo se humilló Dios para salvarnos? Y es triste pensar que hay personas que piensan que es una humillación aceptar a Cristo, cuando es al revés, hermano. Quien en verdad se humilló para aceptarnos a nosotros es Cristo. Es Cristo. Él se humilló para salvarnos. Para nosotros debería ser un orgullo el aceptar a Cristo y saber que nuestro Salvador no es un ser humano cualquiera, no es tampoco un ángel, sino que nuestro Salvador es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, Dios mismo, nuestro Salvador. Y este joven experimentó el abrazo del Padre. Hermanos, es muy fácil hablar cuando las cosas están bien, pero la tormenta está viniendo. Yo no sé si en algún momento de tu vida, solo Dios sabe, si tal vez tú y yo podemos tropezar en la vida cristiana, podemos irnos lejos de la casa del Padre, y tal vez el pensamiento que nos va a atacar en ese momento es pensar que ya no valemos nada para Dios, que Dios ya no nos acepta, que está bien, Dios acepta a los que vienen desde afuera, pero los que han estado dentro y se van, que Dios no puede aceptarlo. Esta parábola nos enseña que Dios ama aún a aquellos que lo han conocido y se han extraviado, pero Dios quiere traerlos de nuevo a su redil. Hermano, nunca, por ninguna razón, pienses que Dios no te ama, porque mientras haya oportunidad, mientras la puerta de la gracia esté abierta, hay salvación para todos en Cristo Jesús. Ahora, puede ser que tal vez nunca tú te vayas a ir de casa, pero sabes que hay personas que se han ido
nuestro deber es ir a buscarlos y decirles que Cristo Jesús les ama. No condenarlos. Yo recuerdo una vez fui a predicar a una iglesia y una hermana vino y me dijo: pastor, enfrente de la iglesia vive una hermana que salió de la iglesia hace algunos años. ¿Le parece que la podemos ir a visitar? Y yo le dije: sí, hermana, está bien. Y fuimos después del culto. Cuando terminó el culto fuimos a su casa. La señora abrió y todo eso. La hermana me presentó y le dijo: mire, él es el pastor que ha venido para predicar. Y entonces la señora comenzó: mire, pero es que en la iglesia esto, que pasa lo otro, que lo otro. Cada persona que se sale tiene algún resentimiento, algo que le hirió. Y muchas veces no es por las doctrinas, hermano. Muchas veces no es por la enseñanza. Muchas personas que abandonan la iglesia es por el trato que les dan en la iglesia. Pero no aquí. Estoy hablando de El Salvador, hermano. Y saben, hermanos, si yo le escuché y en ese momento la pregunta es: ¿qué le digo a esta señora? ¿Qué le digo? ¿Y será que comienzo con las 28 creencias y decirle: mire, que aquí está la creencia esta, la creencia otro? Pero entonces el Espíritu Santo me iluminó una respuesta. Y yo le dije: hermana, quiero decirle algo. No sé cuán real es lo que usted me presenta, pero quiero decirle en esta noche, en este día, en ese momento, a la señora, que Jesús le ama, que usted es un pigmento de la creación de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Usted es una pieza única en el plan de Dios de salvación. No hay otra persona como usted. En esta iglesia pueden llegar miles y miles de personas, pero nadie va a poder reemplazarla. Usted es única y Jesús le ama. Y le dije que Jesús le extrañaba, y lágrimas comenzaron a rodar de sus mejillas. Hermano, las personas no necesitan a veces que les demos cátedra. Las personas lo que necesitan es que los amemos. Que los amemos. El hijo pudo regresar a la casa del padre porque sabía que su padre le amaba. Nunca le haga sentir a alguien que Dios no le ama, porque es mentira. Porque Dios sí le ama. Porque Dios ama al ser humano. Porque Él está dispuesto a humillarse otra vez y recibirnos. No importa cómo nosotros llegamos, cómo estamos, Él está dispuesto otra vez para abrazarnos y sanar nuestras heridas. Porque Dios no ha cambiado, hermanos. Y saben que aún el ser humano que se pierda no es porque Dios no le ama. Dios le sigue amando, pero por amor Él no puede permitir que una persona que no le acepte siga con vida, porque va a sufrir en la eternidad. Dios tiene que excluir al pecador del cielo, no porque no lo ama. Dios tiene que excluirlo, porque si el pecador estuviera en el cielo, no se sentiría a gusto. Para él va a ser como una tortura eterna. Entonces lo mejor que Dios puede hacer es ponerlo a descansar por la eternidad. Pero es por amor, hermanos. Por favor, nunca presentes a un Dios airado, a un Dios amargado, porque la Biblia me presenta a un Dios que ama y que ama por toda la eternidad. Pero había alguien que no se regocijó cuando este hijo que se había ido llegó a casa, y el que no se regocijó era el que se había quedado en casa, hermanos. Perdido en la casa, perdido adentro de la iglesia. No se regocijó, tenía quejas para su padre, había estado adentro de la casa, pero no se puso a pensar en cuánto su padre le amaba.
Hermanos, yo espero que si usted y yo estamos en la iglesia esta noche, estamos aquí porque hemos experimentado el amor del Padre. Alabado sea Dios. Y si tú has experimentado el amor del Padre, ¿sabes cuál va a ser el gozo de tu vida? Ver la sonrisa de tu Padre abrazando al otro hijo que se ha ido. Y por eso la misión de la iglesia es participar en el gozo del Padre. Y Jesús le lanza esta historia a los fariseos. Y Jesús les dice: mire, ustedes no se están regocijando que los pecadores están siendo salvos, pero yo sí me estoy regocijando, gloria a Dios. Hermano, cuando tú pienses que nadie siente alegría por el paso que tú estás dando, por favor mira a tu Padre Celestial, porque Él sí se está regocijando. Porque en el cielo hay más gozo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta noche, mis hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión. Una decisión importante. Y la decisión es que si vamos a estar adentro de la casa del Padre, vamos a ser felices, hermanos. Porque el Padre se regocija también. Vamos a vivir un cristianismo de altura. Ahí está. Te vas a regocijar con el Padre. Y el Padre dice: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Oigan, el hijo fue encontrado. No es que regresó solo, no es que tú vienes solo al Padre, no. Lo que encontró a este hijo fue el amor del Padre, porque nadie se salva por sus propias obras ni méritos. Nadie se salva porque está buscando a Dios, sino que Él nos encontró primero. Y por eso la salvación es un llamado. Es un llamado para que tú puedas regocijarte en el amor de tu Padre. El ser humano muere en esta noche, pero no estoy hablando de hambre. El hambre más grande que el ser humano tiene en el corazón es el hambre de amor, de saber que alguien le ama, que alguien le ama. Cuando tú te das cuenta que alguien te ama, tu vida comienza a cambiar para siempre. Yo quiero finalizar en esta noche contándoles una historia. Fuimos a una campaña evangelística a un lugar lejos de la ciudad. Estábamos en una cancha de fútbol, no había electricidad y los hermanos siempre se las ingenian. De un carro sacaron unos cables de la batería y entonces tenían unos bombillitos especiales, pequeños, para alumbrar el lugar donde estábamos, y apenas con una luz débil las personas podían leer un poco en la Biblia. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué estamos en este lugar? ¿Será que vamos a encontrar a alguien en este lugar? Y ahí estaba don Edwin, un hombre ya que tenía sus años. Y entonces yo recuerdo que cuando se hizo la invitación para el bautismo, él dijo: sí, yo me voy a bautizar. Y estábamos contentos todos. Llegó el día sábado para el bautismo y no se apareció. Se bautizaron los que llegaron ese día. Y yo me quedé pensando qué había pasado con él. Y no lo vimos más. Pero el siguiente sábado, cuando llegamos a ese lugar, ahí estaba don Edwin. Y me dice: pastor, aquí estoy para bautizarme. Don Edwin, ¡qué bueno! Mire, el sábado pasado lo estuvimos esperando, pero ¿qué importa? Lo importante es que hoy está listo para bautizarse. Y fuimos a un lugar y le bautizamos, hermano, en un pequeño río. Pero el siguiente sábado, ya era el tercer sábado, el hermano Edwin vino y me dijo: pastor, quiero contarle un testimonio. ¿Recuerda que no llegué el día que sí le dije, la primera vez que le dije que me iba a bautizar? Sí, hermano Edwin, pero ¿qué importa si ya se bautizó? Es que, pastor, ahí está el testimonio que yo quiero contarle. Cuando ustedes me visitaron en la casa, yo no les conté algo, pastor. Yo les dije que sí,
yo quería bautizarme, pero cuando me visitaron en la casa, yo no les conté que tenía el hábito de fumar. Pastor, más de 40 años fumando, pero yo no les dije nada. ¿Y saben qué? Cuando ustedes salieron de la casa, entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasa si me bautizo y continúo fumando? Y me dio miedo, pastor, y dije, no, si me bautizo yo tengo que parar, pero no podía. Y por eso fue que no llegué la primera vez, porque tuve temor de bautizarme y seguir fumando. Pero esa semana que no me bauticé, pasé una gran lucha en mi corazón, en mi mente, y no sentía paz, no me sentía bien. Y entonces recordé un versículo de la Biblia, muy conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún el dejar de fumar. Y si, pastor, me animé, y yo hablé con Dios, oré y le dije, bueno, Señor, me voy a bautizar, y si tú quieres que deje de fumar, tú me vas a ayudar, porque yo no puedo. Una oración sincera. Y dice, y pastor, bueno, fue el sábado que vine y me bautizó. Pero saben que el testimonio todavía falta, pastor. El testimonio que yo quiero contarle es que esta semana que me bauticé, esta semana que ya soy bautizado, si yo estoy a la par de alguien que está fumando, me dan náusea, dolores de cabeza. Hermano, cuando él me contó eso, a mí me daban ganas de saltar 3 metros. ¿Saben por qué razón? Porque díganme quién pudo hacer que alguien que fumara por 40 años en una semana aborreciera ese vicio. ¿Quién más pudo hacerlo sino el poder del Espíritu Santo? Hermanos, si realmente ese era el momento que don Edwin tenía que creer en el amor del Padre. Yo te pregunto en esta noche, ¿crees tú que el Padre te ama? ¿Crees tú, hermanos? El ser humano está desesperado porque no saben si alguien les ama, les aprecia. Pero esta noche hay alguien que te ama y es Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta noche, mis hermanos, queremos experimentar el amor de nuestro Padre Celestial una vez más y sentir su abrazo? No importa si hemos estado fuera o estamos adentro de casa, pero queremos sentir el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos esta noche deseamos sentir nuevamente el amor de nuestro Padre Celestial y su abrazo que nos rodea? ¿Cuántos, hermanos, esta noche? Gloria a Dios. Voy a invitar a los que se pongan de pie en esta noche. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios, vamos a regocijarnos en nuestro Dios. Hermanos, vamos a ir a buscar, por favor, piense en aquellos que estuvieron aquí un día y no están hoy con nosotros. Y si usted sabe dónde están, vaya a buscarlos y decirles que el Padre les ama, que todavía hay oportunidad de salvación. Y si por las cosas de la vida algún día tú te sueltas de la mano del Señor, que no es lo mejor, ya viste que no es lo mejor, pero si por las cosas de la vida, mis hermanos, es muy fácil hablar, pero saben, cuando la tormenta viene, golpeará por el lado que menos pensamos. Y si tú no estás en la roca que es Cristo, te vas a tambalear. Pero si por alguna razón un día te encuentras lejos de la casa del Padre, tienes que saber que el Padre te continúa amando y te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú ves que alguien en la iglesia todavía necesita conocer el amor del Padre, porque su papel solamente es condenar a otros, hermanos, ora por esa persona. No te desesperes, ora, ámalo, y tal vez un día aprenderá que hay un Padre Celestial que le ama. Vamos a orar en esta noche. Querido Padre, esta noche te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar como iglesia la importancia de saber que hay alguien que nos ama con amor eterno, que perdona nuestros yerros, nuestras equivocaciones,
y que nos atrae con su amor eterno cuando estamos lejos. Tú conoces los corazones en esta noche, Señor. Tú sabes que algunos de nosotros podemos estar perdidos aún adentro, pero esta noche queremos experimentar una vez más el amor de nuestro Padre Celestial. Bendice cada persona en este lugar, Señor. Tal vez si alguien tiene algunas cosas secretas, nadie lo sabe, y se siente mal porque está aquí en la casa del Padre, pero hay cosas que no están haciéndose bien en su vida. Te pido que esta noche tú puedas dar poder para vencer en Cristo Jesús. Si hay alguien que se ha ido de casa, Señor, tal vez es un familiar nuestro, tal vez es un amigo, te pido, Señor, que esta noche tú vayas y lo abraces y pueda regresar a la comunión plena contigo. Bendice esta iglesia que esta semana abrió sus puertas para decirle al mundo que el camino al cielo es el camino de la felicidad, del amor, de la salvación, de la alegría, de que lo que se había perdido ha sido encontrado. Bendice a nuestros amigos que ya han tomado su decisión de seguir a Cristo. Oramos por aquellos que están demorando, que están atrasando su decisión, que tienen la buena intención, pero han caído en la trampa del enemigo de postergar su decisión. Oramos, Señor, para que tú también vayas y los abraces y los traigas con cuerdas de amor. Llévanos con bien a nuestros hogares en esta noche. Gracias porque hemos sentido tu abrazo hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.